Cuenta la historia que las festividades nacen de la resistencia de los indígenas ante los incas, donde se destaca el despellejamiento de Nazacota Puento, héroe que confeccionó un tambor para celebrar el Inti Raymi en el imperio. Grupos del Tahuantinsuyo impusieron en tierras cochasqueñas. Es por eso por lo que los guerreros cochasqueños optaron morir antes de vivir en la imposición de estos. Pero la reina Aquilago dejó la marca de la defensa de su territorio, con la batalla que resistió de un mandato inca. Después su vida cayó en una trampa de Huayna Cápac. La reina Aquilago, descrita como una mujer que lideraba la resistencia del territorio cochasquí, enfrentando así a los incas. De acuerdo con la investigación, se puede decir que el territorio especificado en la actualidad se encuentra en el Parque Arqueológico Cochasquí. Según la historia, en este sector se encontraba el poblado de los cochasqueños, quienes fueron atacados por los incas. La civilización inca venció y se quedó en tierras cochasqueñas, donde que, a través de sus grupos familiares o mitimaes, luego del enlace de la hija de la reina Aquilago y Huayna Cápac, se emparejaron, donde como resultado dio el nacimiento de Atahualpa, el heredero. Cochasquí fue conquistado por los incas del Tahuantinsuyo, gobernado por Huayna Cápac, mismo que se emparejó con la princesa Caranqui, hija de la reina Aquilago. Se expresa rebeldía por parte de los indígenas que fueron engendrados en la conquista incaica y española, acentuada en la colonia germinada en la independencia con brotes de violencia y levantamientos, con demostraciones de inconformidad al ser arrancados del centro de la tierra y su dominación durante un largo tiempo. La conquista española dio paso a reemplazar fechas de costumbres y tradiciones de siembras y cosechas, las mismas que fueron sustituidas por San Juan, San Pedro y San Pablo, trasladando así nuestras actualidades en varias provincias de la sierra, desde Chimborazo hasta Imbabura. Los indígenas presentaban inconformidad y resistencia ante la invasión incásica, por el motivo que fueron explotados y asimismo separados de sus tierras. Después la conquista española, costumbres del solsticio y equinoccio pasaron a ser festividades de San Pedro, San Pablo y San Juan. Aproximadamente entre 1500 y 1700, los españoles llegaron a tierras ecuatorianas, derrotando a ejércitos incas. Sin embargo, cuando los incas fueron derrotados por los españoles, a estos les tomó aproximadamente 2 décadas para poder establecer un sistema de colonización. Las diferencias entre Almagro y Pizarro provocaron que Pizarro fuera ejecutado como traidor. Luego se produjo algunos cambios donde que España controló a los conquistadores y Ecuador inició más de 2 siglos y pacífica colonial. Según Carlos 2015, señala que Marco Lafuente cura en 18 de junio de 1712 eleva un pedido a Juan de la Serna, diciéndole: he recibido el pedido del cacique Manuel Cacuango y su esposa Micaela Tota para festejar solemnemente al señor San Pedro con todos los ayllus que les son propios y que se comprometan a realizarlo para siempre
como un mandato regio de que así deben hacerlo en los siguientes años. Caso contrario, recibirán una pena por cometer el pecado de engaño ante las cosas de Dios. Desde ese entonces, por pedido de los caciques, un 29 de junio de 1712, recibieron mejoras de una enfermedad. Enviaron a elaborar 2 de resina y 4 almudes de cera blanca para iluminar la imagen del señor de la comarca. Para inicios del siglo XVIII, tanto las iglesias católicas como los españoles estaban asentados en distintas partes del Ecuador y además en la vecina parroquia de Tabacundo. Ya se festejaba San Pedro, cuyo nombre se denominaba a las festividades de esta tierra, y también se interpretaba que estas fechas fueron consideradas para realizar las vísperas de las fiestas sanpedrinas. El patrono eclesiástico de la ciudad de Cayambe es el apóstol San Pedro. El 29 de junio de 1712 se celebra por primera vez una misa en honor al apóstol antes mencionado. Como patrono de la comarca por la autoridad eclesiástica. Los españoles tardaron aproximadamente más de 2 siglos en colonizar por completo al Ecuador. Al pasar estos años, los españoles convivieron con los indígenas, dando como resultado la incorporación de su cultura a la nuestra, donde las festividades fueron tomando nuevas formas, sometiéndose a cambios que surgió en el siglo XX. Se recalca que en el Imperio Inca fue una civilización con su propia cultura y tradición, quienes adoraban a los astros. A pesar de ello, con la colonización, las festividades se cristianizaron y se dio el mestizaje. De ese modo, las festividades del Inti Raymi se las llamó fiestas de San Pedro, en honor al patrono eclesiástico de Cayambe. Según González 2013, las tradiciones fueron evolucionando a partir de la conquista española y el mestizaje de las culturas. Fue así como, a partir del siglo XX, las fiestas se celebraron y se sigue haciéndolo a partir de la fecha de la primera misa que se realizó al apóstol, siendo los indígenas de distintas comunidades principales autores de la celebración. Ya en épocas modernas, aproximadamente en los 60, los miembros de las comunidades mencionaban que en las haciendas se estaban preparando ya para las fiestas de junio, donde se anunciaban que el 28 de junio, vísperas, y el 29, el día grande, toma de la plaza, además de las entradas de ramas y arranque de gallo. En Tabacundo, en cambio, se celebraba el 24 de junio, fiestas de San Juan Bautista, donde los blancos disfrazados bailaban el día del patrono del pueblo. Aparecen aquí los llamados diezmos. Eran grupos de bailarines que visitaban casas por casas cobrando el diezmo. Los pobladores se acoplaron a estos cambios teniendo en cuenta que las festividades se realizaban en agradecimiento a la Pachamama por las abundantes cosechas. El nacimiento de las fiestas urbanas de San Pedro está marcado por la construcción de la Panamericana a finales de los 60. En 1987, el terremoto con graves consecuencias para distintos sectores y entre ellos sectores ubicados en Tabacundo, y el inicio de las empresas florícolas significó un cambio económico en 1982. El terremoto impidió que las fiestas se realicen con normalidad, ya que éste dio muchos daños.
lo cual dio paso a un olvido breve de estas festividades sanpedrinas. Además, la llegada de la floricultura, en donde se observa poblaciones migrantes que provienen de diversos lugares del país y también del exterior, las festividades de San Pedro serán asimiladas por los nuevos pobladores de la localidad a partir de las obligaciones educativas y la incorporación de sus familias a los barrios y comunidades. El hecho de llamar fiestas de San Pedro, a las que en los tiempos atrás se las denominó Inti Raymi, se habla de la producción de mestizaje y debido al gran cambio del factor económico, produjo la migración de distintas poblaciones de la patria, las mismas que permitieron adentrarse a las festividades. La celebración de estas festividades comienza nuevamente aproximadamente en los 80, cuando la población mestiza, ante la añoranza de las festividades antiguas, la cual se realizaba a la toma de la plaza, donde implementaban instrumentos cusqueños, y la artística de pueblos de Otavalo y Cayambi. Un hito importante fue el surgimiento de la música estilizada, de los tonos, las coplas que gustaron a los espectadores y la generalización de las festividades que permitieron a los mismos convertirse en un elemento de la identidad. Las festividades del antiguo San Pedro, en su transformación de una ceremonia de múltiples colores y varios danzantes. En estos tiempos predominan los mestizos en las festividades de San Pedro, donde participan también grupos de indígenas, donde la música se compone de acuerdo con los gustos de la gente. Así también existen grupos de niños y mujeres. En la actualidad es posible darse cuenta de que existen diversos factores católicos y hacendarios, como los diezmos, las ramas de gallo, el caldo de gallo, entre otros factores. Y para las vestimentas se toma como diseño de otros pueblos indígenas. En el pueblo de Tabacundo se puede evidenciar que estas festividades tienen orígenes en la cultura mitalaes, recalcando también al Cusco como un aporte, el mismo que conquista este territorio y continuamente repobló con los mitalaes junto a las contribuciones de los españoles y el catolicismo, las mismas que impuso instituciones coloniales, las que estaban ligados a los componentes de la festividad. En la antigüedad se implementaban rituales donde se involucraba al sol y a la Pachamama para agradecer la abundante cosecha del año y asimismo pidiéndole para el año que viene. Esta festividad se realizaba desde los fines de mayo hasta septiembre. De acuerdo con las investigaciones, se puede explicar que Tabacundo fue un lugar importante para la conquista española e inca. El cantón, a través de su riqueza cultural y tradicional, ha aportado con las festividades del Inti Raymi.